Señor delegado de Cultura, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento del Santísimo Ayuntamiento de San Fernando, reverendo padre don Jesús Guerrero Amores, párroco de la Iglesia Mayor, reverendo padre don Emilio González, Guerrero Amores y don Emilio González, de la parroquia de San José Artesano, señora presidenta de la Asociación Josefina, señores conferenciantes, señores y señores, sean todos bienvenidos a este acto conmemorativo del 250 aniversario del voto de la ciudad de San Fernando a su patrón San José, en un inicio que me atrevo a decir que es realmente alentador y extraordinario, con la presencia de dos destacados conferenciantes y con una temática realmente a la que todos los niños deben de tener presente de cara a lo que es nuestro patrón. Sin más, voy a presentarles al que es nuestro primer conferenciante, una persona del todo conocida como es Fernando Mossis Pérez, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Desde hace ya casi 4 años es colaborador de San Fernando Información, publicando artículos y estudios sobre las hermandades y cofradías isleñas en todo lo que acontece a su historia y sobre todo en los suplementos Varal y Cofrades que edita dominicalmente, sobre todo con datos inéditos y renovadores, descubridores de lo que son la historia de las hermandades y cofradías de San Fernando. Igualmente, desde hace casi 3 años colabora anualmente con boletines de las hermandades, con todo lo que ellas le piden, y desde hace un año prepara una tesis en la Universidad de Cádiz sobre la historia de las hermandades y cofradías de la Isla de León y San Fernando. Es aficionada a la genealogía, tiene publicados 4 libros sobre la historia genealógica de antiguas familias de San Fernando, como son la de Ristori, Gener y la de Baturone, este último en coautoría con Manuel Baturone Santiago. Su otra afición también es la música clásica, habiendo pronunciado durante sus años en la Universitaria en Madrid varias conferencias sobre biografías de compositores. Fernando Mossis se ha ganado un sitio en el mundo cofrade, en el mundo de la cultura de San Fernando gracias a su esfuerzo y como no también procede de una familia muy conocida en San Fernando. Su padre, Juan Mossis Navarro, fue ingeniero de la empresa Nacional Bazán y durante muchos años jefe del servicio de aprovisionamiento de esa empresa. Su tío materno, Eugenio Pérez Gener, médico y teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Fernando, cuyo nombre lleva hoy el Centro Cívico Social de la Ardila. También su tía abuela, doña Concha Pérez Baturone, escritora, periodista y la primera mujer que fue concejal en la provincia de Cádiz, la primera mujer que ingresó en la Academia de San Romualdo y en la que cuenta con una calle dedicada a su nombre. Para mí, créanme, es realmente un gran honor presentarles hoy en el día de hoy a Fernando Mossis Pérez, que les va a deleitar con la conferencia Historia del Patronato de San José entre los años 1766 y 1802. Un aplauso para él, por favor. Señor delegado de la Fundación Municipal de Cultura, señor gerente de la Fundación Municipal de Cultura, reverendos padres don Jesús y don Emilio, señora presidenta y junta de la Asociación Josefina, queridos amigos y amigas, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la Asociación Josefina por haber pensado en mí, por haber dado esta conferencia, y a la Fundación Municipal de Cultura por haber respaldado la elección, más y cuando, como saben los que siguen mis artículos en los suplementos de periódicos locales y los boletines, creo que soy una persona que se expresa mucho mejor por escrito que de palabra, más si es ante público. Pero en fin, he aceptado con muchísimo gusto. El título exacto de la conferencia es Historia del Patronato de San José sobre la Isla de León, 1766-1802. Contra lo que se ha dicho habitualmente en la prensa local que he oído comentarios, yo no voy a centrarme en la epidemia de 1800, sino que voy a tratar sobre los antecedentes históricos, la evolución histórica que condujo a que San José fuera proclamado como patrón de la Isla de León, patrón principal de la Real Isla de León. Y todo ello enmarcándolo en la historia religiosa de la Isla de León de mediados del siglo XVIII y de la segunda mitad de este siglo, a la que haré continuas referencias. Fiel también a mi estilo, a mi forma de ser, yo no voy a dar una conferencia convencional o usual, sino que la voy a plantear como una charla, casi como si hubiéramos quedado para tomar café y yo os explicara lo que sé. Por lo tanto, va a ser una cosa eminentemente divulgativa y creo que entretenida. Divulgativa porque sé que me dirijo no a un auditorio de historiadores, sino de público en general, y por lo tanto no voy a dar por sabido fechas ni datos esenciales de la historia nacional y local, sino que me referiré a ellos con frecuencia.
y entretenida, porque todos los datos que yo vaya aquí exponiendo van a ir apoyados, ilustrados, con diapositivas, hasta un total de 60, que iremos viendo muy rápidamente. Las primeras quizás me detenga un poco más, y más las que tengan que ver específicamente con San José, pero el resto ya veréis que las paso casi vertiginosamente. Quiero decir también que estas diapositivas han sido hechas la mayoría en estas últimas semanas por José Manuel Aragón Cortejosa, de la Asociación Josefina, al que quiero públicamente agradecer la amabilidad y la paciencia que ha tenido conmigo. Después también hay unas 25 del rico y magnífico archivo de Joaquín Quijano, al que también quiero agradecer públicamente la confianza y la deferencia que siempre tiene conmigo. Y después hay unas cuantas de diferentes procedencias, entre ellas las más principales, unas 5 de Antonio Sáez Espligares, subdirector del Museo Municipal, al que también quiero agradecer públicamente la amabilidad que tiene conmigo. Esta conferencia, lo que voy a dar es la historia de San José tal como se encuentra en los archivos públicos. Yo no he tenido ingreso ni acceso a archivos privados que contengan alguna documentación de San José, que creo que en la isla hay bastantes. Y después también tengo que decir que lo que voy a decir es el estado actual de mis conocimientos. No es una cosa cerrada, no voy a dar la última palabra sobre San José, sino que hay todavía datos que pueden ser provisionales, puntos oscuros, lagunas que habría que colmar, hipótesis que estoy dispuesto a rectificar si se demuestra lo contrario, puesto que rectificar es de sabios, ¿no? Lo último que quiero decir antes de empezar a ver las diapositivas es que esta conferencia ha tenido la triste coincidencia del fallecimiento ayer de mi tío Paco, y a él quiero dedicársela en su memoria. Pues nada más, empezamos a ver las diapositivas. Bien, ¿se me oye bien? Sí. Este es el mapa de Fray Jerónimo de la Concepción, un religioso carmelita, publicado en 1690 en su obra Emporio del Orbe, Cádiz Ilustrada. Es muy anterior a la fecha que vamos a empezar a tratar la historia de San José, que es más o menos 1730, pero lo he traído aquí porque es muy detallado y porque ya se ven en él los principales escenarios donde va a transcurrir esta conferencia. En primer lugar, vemos allí arriba el emblemático Puente Suazo. Digo bien emblemático, a pesar de que este adjetivo está últimamente muy desgastado y muy sobado, con propiedad es emblemático el Puente Suazo. A su lado, el Real Carenero, donde se reparaban los buques, puesto que la carraca no tenía entonces la consideración de arsenal militar, era un islote sin más. Enfrente, al otro lado del puente, el no menos emblemático Castillo de León, Castillo de la Puente, Castillo de la Isla, que después se empezó a llamar, todavía no saben bien por qué, Castillo de San Romualdo, donde estaba la iglesia parroquial. A partir de ahí empieza, como podéis ver, lo que era el Camino Real, que luego se convertiría en la calle Real, y que se bifurca justo a la altura, ahí lo veis con arriba una crucecita, del convento del Carmen, que se fundó 10 años antes, en 1680, y que era una especie de iglesia, oratorio provisional, no es la iglesia que hoy conocemos. Y alrededor de todo eso, multitud de haciendas, de caserías de recreo, de vecinos ricos de Cádiz, pertenecientes a la burguesía mercantil, y que comerciaban con las Indias, eran de la carrera de Indias. En esta época, y desde hacía 2 siglos, desde tiempo prácticamente no, desde tiempo de los Reyes Católicos, la isla de León pertenecía a la familia Ponce de León, los duques de Arcos. Era por lo tanto lo que se llama una tierra de señorío. Y el gobierno lo ejercía en nombre de los duques un corregidor y alcaide que residía precisamente en el castillo. Pasa. Este otro mapa es mucho más cercano a la época que vamos a empezar. Es una copia inglesa del año 1784 de un original francés de 1730, que es la fecha que nos interesa. Es mucho menos detallado, por eso no lo he querido poner desde el principio, y como vemos sobredimensiona lo que son las defensas militares de Cádiz y su entorno y de su bahía, puesto que lo que les interesaba a los ingleses, a la pérfida de Albión, era saber por dónde podían zurrarnos, ¿no? Pasa. Bien, este es el rey que gobernaba en esta época, Felipe V el Animoso. Es el primer rey de la dinastía Borbón. Precisamente ahora en noviembre se cumplen 300 años de su entronización, y con este motivo, dentro de un par de semanas, habrá en San Fernando un magnífico congreso que promete ser
y interesantísimo, ¿no? Este rey gobernó de 1700 a 1746, es decir, casi medio siglo. Es, sin lugar a dudas, el monarca que más tiempo ha gobernado en España en la edad moderna y contemporánea, puesto que después de él, que yo sepa, solo Alfonso XIII, si contamos también la regencia de María Cristina, reinó de 1886 al 31, es decir, 45 años. Antes que él, creo que Felipe IV, del 621 al 65, 44 años, y quizás Felipe II, 40 y poco. Total, que para encontrar un reinado más largo que él hay que remontarse ya a la Edad Media. Por lo tanto, solo por lo largo que fue su reinado, merece la pena estudiarlo, ¿no? Lo vemos aquí en un cuadro de Van Loo, del Museo del Prado, con la típica pelucona dieciochesca, su armadura, su coraza, y en una pose muy arrogante, muy aguerrida, quizás para hacer honor a su sobrenombre de El Animoso, cuando en verdad era todo lo contrario. Este señor era un hombre que tendía a la melancolía, a la tristeza, era lo que hoy llamaríamos un hombre depresivo, ¿eh? ¿Habéis visto una película que se llama Farinelli? Farinelli era un cantante italiano, un castrato, un eunuco, que formaba parte de la corte del rey Felipe V, y cada vez que a Felipe V le entraba la tristeza o la melancolía, llamaban a Farinelli, le cantaba 2 arias y el hombre pues se animaba. Pero bueno, bromas aparte, lo que interesa es la importancia de Felipe V para la isla de León, es que con motivo de un viaje que hizo por Andalucía, precisamente para que se animara de su tristeza y su melancolía, que tuvo lugar en 1729, se hospedó en una de las casas de los comerciantes, un comerciante rico de los que he nombrado, que habitaban aquí en la isla, concretamente don Guillermo Macé, una casa que estaba en lo que entonces se llamaba la Plazuela de las Tres Cruces, y hoy Alameda Moreno de Guerra, y al cual le otorgó el privilegio de usar en su casa unas cadenas, como se otorgaba generalmente a todas aquellas mansiones en las que pernoctaba un rey. El caso es que con este motivo, bien porque bien porque al mismo rey le gustara la isla, o bien porque ya eran planes de sus ministros, principalmente el intendente Patiño, lo cierto es que en 1730 se decretó que la isla de León se incorporara a la corona, también el puerto de Santa María, por cierto, y desde entonces se la conoció como Real Isla de León. También por esta época, el reinado de Felipe V se empezó a fomentar la carraca como arsenal militar y astillero naval, y de este modo se fue abandonando paulatinamente los reales careneros, el real carenero que había en el puente de Suazo, aunque no del todo, porque todavía hay documentación de décadas posteriores en las que se cita actividad fabril en el real carenero, e incluso en su capilla llegaría a fundarse una hermandad, pero esto ya es otra historia. Pasa. Por lo tanto, desde la incorporación de la isla de León a la corona, la autoridad política y civil que venían ejerciendo los duques de Arcos sobre ella pasó a ser ejercida transitoriamente por la ciudad de Cádiz. Cádiz, desde entonces, en los años siguientes, luchó para que esta situación de transitoriedad se resolviera a su favor y que la isla de León acabara siendo totalmente de su dominio, ¿no? Lo que, como sabemos, no se consiguió. Pasa. De cualquier modo, la influencia de Cádiz fue enorme en la isla de León. Ya hemos visto que los habitantes de la isla de León no eran sino vecinos de Cádiz que tenían ahí sus casas. Cádiz era entonces, el siglo XVIII, el siglo de oro de Cádiz, era un emporio comercial de primerísimo orden, era una ciudad cosmopolita, era imposible para la isla de León sustraerse a la influencia de Cádiz. Y esto se notó en todos los órdenes de la vida, y para lo que nos interesa a nosotros, también en el orden religioso. Porque, en efecto, si por ejemplo en Cádiz la devoción más importante que había en esta época era la de la Virgen del Rosario del convento de los dominicos, que era casi la patrona, de hecho, había sido proclamada patrona de las flotas de Nueva España, patrona de las galeras de tierra firme, y en 1755, con motivo del maremoto, fue declarada patrona ya de la ciudad de Cádiz. No es de extrañar, que la devoción o la hermandad más antigua y más próspera que había en la isla de León era esta de la Hermandad del Rosario en su iglesia parroquial. Hay documentos ya de ella desde la segunda mitad del siglo XVII, y si a alguna hermandad le correspondería el hipotético título de primitiva hermandad isleña, es a esta.
Que en Cádiz también, por ejemplo, pasa, para dar culto a la Eucaristía, se fundó en la segunda mitad del XVII una esclavitud del Santísimo y Archicofradía de las Ánimas Benditas, cuyo patrón era San Miguel. Pues en la iglesia parroquial de León también se fundó, como un calco de Cádiz, una esclavitud en 1733, quiero recordar, una esclavitud del Santísimo y Archicofradía de las Ánimas, cuyo patrón era San Miguel, que aquí vemos su imagen, hoy está la iglesia mayor, con su diadema de príncipe de los ángeles, con su lanza como victorioso del diablo, representado ahí como una especie de reptil, y en la otra mano, con la alegórica balanza, donde pesa las almas de los difuntos, por eso era patrón de la Archicofradía de las Ánimas. Pasa que si también en Cádiz la cofradía de penitencia más antigua, desde finales del siglo XVI, del 1500, era la de la Veracruz, pues en la isla de León, también en su iglesia parroquial, está documentado que existía en la primera mitad del XVIII una hermandad de la Veracruz. Lo que no sabemos, desgraciadamente, es si era ya con esta talla que hoy conocemos como Jesús, el Cristo de la Veracruz, y tampoco sabemos la relación de esta hermandad del Castillo, la conexión con la que luego, 40 años después, se fundaría en la capilla del Cristo, que estaba entonces lo que se llamaba el barrio del Monte. Pero desde luego hubo, a imitación de Cádiz, una Veracruz en la iglesia del Castillo. Pasa. Que también en Cádiz la devoción es una devoción muy, muy importante, casi con condición de copatrona, protectora frente a las epidemias, era la Virgen de la Soledad, que estaba en la ermita de San Roque y luego pasó al convento de Santa María. En la iglesia parroquial de la isla de León también había una Virgen de la Soledad, documentada ya desde principios del siglo XVIII, aunque todavía no tenía hermandad. La vemos aquí en una preciosa instantánea de Quijano, con un sabor antiguo que a mí me encanta. Pasa. Todas estas devociones que he nombrado, el Rosario, la Esclavitud de las Ánimas, la Veracruz, la Soledad, había otras también, por ejemplo de la Hermandad de la Virgen del Pópulo, también un calco total de Cádiz, pero esa no estaba en la iglesia parroquial. Estaban, como digo, en la iglesia parroquial que entonces estaba en el Castillo de León. Desde mediados del siglo XVII, la isla contó con una parroquia propia diferente de Cádiz. Parece ser que en un principio estuvo situada en una ermita que se llamaba de San Pedro y que estaba situada donde hoy está la Casa de la Cruz Roja y el Monumento a los Caídos de África, muy cerca del castillo. Bien porque no reuniera las condiciones apropiadas, o bien porque estuviera arruinada, la parroquia se estableció entonces en la capilla de Santa María del Castillo, como todos los castillos tenían su capilla. Por lo tanto, es incorrecto decir, como generalmente oigo, la parroquia de Santa María del Castillo. No, lo correcto es la parroquia de San Pedro establecida en la capilla de Santa María del Castillo, ¿no? De todos modos, para confundir más las cosas, en una visita pastoral del obispo Lorenzo Armengual de la Mota en 1717, decretó que la iglesia parroquial de la isla de León se llamara Nuestra Señora de la Concepción, lo cual tampoco cuajó mucho. Nadie la llamaba ni la fuente siquiera, ni los documentos antiguos, ni San Pedro, ni Santa María, ni Concepción, sino que todo el mundo se elegirá a ella, y así vamos a hacerlo como la iglesia parroquial del Castillo, ¿no? Debo esta instantánea a la amabilidad del Museo Municipal de San Fernando. Pasa. Y ya que la conferencia es sobre San José, había un San José también en el castillo. Dentro de la oscuridad, de la nebulosa o del desconocimiento y desinformación que hay sobre el interior de la iglesia del castillo, yo he encontrado algunas referencias muy concretas a que efectivamente existía un altar con un San José. Pero son referencias muy tardías y parece que era un San José que no tenía excesiva devoción. Lo que no sabemos es cuál era. ¿Era este San José que hoy podemos ver en el altar de San Miguel de la Iglesia Mayor? ¿O este ya se hizo exprofeso para la Iglesia Mayor? No lo sabemos. El caso es que en la Iglesia del Castillo había un San José, pero no es la devoción josefina más importante de entonces de la isla, como veremos más adelante. Paso. Bueno, en el reinado de Felipe V también tuvieron lugar dos acontecimientos religiosos, siempre por supuesto, nada más que nos interesa la política religiosa de esta época, lo demás prescindimos, dos acontecimientos religiosos muy importantes para la isla, que voy a citarlos en orden cronológico inverso. En segundo lugar, se fundó en 1745 el hospicio, que luego sería iglesia, de San Francisco, por iniciativa y por mecenazgo de don Manuel de Arriaga, que lo vemos aquí, y de su mujer, doña Mariana de Arteaga. Los franciscanos se habían instalado 4 o 5 años antes en la isla, pero en un oratorio, en una especie de iglesia provisional que se encontraba en lo que hoy es la calle Doctor Celier, en la zona de dispensario, lo que entonces se llamaba el barrio de la Viñuela, ¿no?
y desde entonces pasaron ya a su hospicio. Don Manuel Larriaga, por cierto, fue también, como sabéis, el fundador y mecenas de la Casa, Colegio y Convento de la Compañía de María, y también era propietario o patrono de una capilla en el Carmen, concretamente la de San Francisco, que es la que hoy ocupa el Niño Jesús de Praga. Por lo tanto, hemos de suponer que don Manuel Larriaga era un hombre muy, muy piadoso, ¿no? Pero viéndolo, cualquiera lo diría, con esa cara de pocos amigos que tiene. Cualquiera le pedía tabaco. Bueno, pasa. El otro acontecimiento importante anterior al de San Francisco es la inauguración de la nueva iglesia del Carmen en 1733, que sustituyó a la que hemos visto antes en el mapa de Fray Jerónimo de la Concepción. Pasa, no tengo que decir lo importante que se tenían para la iglesia. Y dentro de la iglesia del Carmen estaba la hermandad de esta señora, fundada en 1698, es por tanto una de las más antiguas de la isla, quizás solo superada por la del Rosario, por la del Pópulo que hemos también citado, y por una misteriosa y que tenemos muy pocos datos, hermandad de penitencia que parece ser que había en el castillo. Lo importante de la hermandad del Carmen para la isla de León es que frente a las demás que imitaban a Cádiz, esta fue original, creó un modelo isleño. Es más, fue la hermandad del Carmen de Cádiz la que luego se inspiraría en la del Carmen de San Fernando. No solo eso, la hermandad del Carmen, la Virgen del Carmen, fue la que acabó atribuyendo señas de identidad a la isla de León en detrimento, en perjuicio de la vocación del Rosario, que sonaba mucho a Cádiz en una época en que la isla quería coger señas propias de identidad. Tanto es así que paulatinamente la hermandad del Rosario fue decreciendo y aumentando la del Carmen imparablemente hasta que se convirtió en la patrona de hecho de la isla y luego ya en la patrona de derecho en 1921, como sabéis. También alrededor del convento del Carmen habitaban gente de profesionales de la mar, barqueros, salineros, mariscadores, pescadores. Ellos empezaron a tener a la señora que habitaba en el convento, a la Virgen del Carmen, como su patrona y abogada, y empezó a convertirse en la patrona de las gentes de la mar. No solo eso, sino que también los marinos de guerra, especialmente desde, como veremos, se trasladó aquí el departamento marítimo, empezaron a tener una devoción tremenda por la Virgen del Carmen y a tenerla, como digo, por patrona y abogada de los marinos de guerra, lo que fue creciendo de manera desbordante hasta que se convirtió en la patrona de hecho de la Marina y desde 1901 en la patrona de derecho de la Armada Española, que acontecimiento que precisamente el año que viene, en el 2001, cumpliremos el primer centenario. Pasa. Pero junto a la Virgen del Carmen, en la iglesia del Carmen también estaba esta maravilla. Esta es una escultura de San José del genovés Pietro Galeano, vino directamente desde Génova y hace muy poco que está magníficamente restaurada. San José, como bien sabéis, durante la Edad Media fue un santo más bien menor, secundario. No fue hasta el Concilio de Trento, hasta la Contrarreforma Católica, cuando empezó a adquirir la personalidad o la importancia tan grande que ha seguido teniendo como un santo muy principal. En esto también influyó, por supuesto, el Carmen. Santa Teresa lo puso bajo su patrocinio, su reforma del Carmelo. Los carmelitas lo declararon patrón de la orden en el siglo XVII y empezaron a propagar la devoción a San José por todas partes. De hecho, ¿cuántos conventos, tanto masculinos como femeninos, de carmelitas hay que se titulan San José? En Ávila, en Sevilla, en Madrid, por ejemplo, la iglesia que está en la confluencia de la calle de Alcalá y la Gran Vía, que fue de los carmelitas, que se llama San José y que recomiendo que se visite, que es una maravilla. Bien, pasa. Tanta era la devoción que suscitaba el San José del Carmen que, al igual que las otras imágenes del Carmen iban teniendo sus patronos, las personas que compraban sus capillas, el Nazareno Francisco Bernal, la Dolorosa Los Balbás, San Francisco, como hemos dicho, Arteaga y Arriaga. San José también tuvo sus patronos, los que compraron su capilla, que eran el matrimonio formado por don Juan García Mayoral y doña Josefa Berroa Enríquez. Él era riojano, era comisario ordenador de la Armada, lo que hoy se llamaría un coronel de intendencia o de intervención, y ella era de una familia rica de Cádiz, de origen guipuzcoano. Vivían en Cádiz, pero tenían una casa principal en la isla, muy cerca del Carmen, y adquirieron la capilla de San José para fundar una serie de cultos, de memorias piadosas, en honor del Santo Patriarca. Así, por ejemplo, en 1742 adquirieron la capilla
y dotaron generosamente una fiesta, una función en la fiesta del patrocinio de San José, que era una fiesta que se celebraba antes, el tercer domingo de Pascua, y que luego, a lo largo de los siglos, fue absorbida litúrgicamente por lo que llamamos San José Obrero, el 1 de mayo. Años después también fundaron y dotaron generosamente un centenario para preceder a esta función del patrocinio. Después, ya viuda, doña Josefa Berroa fundó otra memoria piadosa por la cual cada día, el día 19 de cada mes, debía decirse una misa cantada en honor de San José en el Carmen, y finalmente la misma señora también dotó generosamente económicamente y fundó una fiesta, la conmemoración de los desposorios, muy importante para nosotros, como veremos, que se celebraba el 26 de noviembre. Pasa. Bueno, debo decir que esto que hemos visto anteriormente, la capilla de San José, no era esta. Los muchos bailes de imágenes que ha habido en las iglesias, San José no estaba donde lo vemos. San José, la capilla que compraron en el matrimonio García Mayor Berroa, es esta, la que hoy es de Santa Teresita del Niño Jesús. Como bien lo demuestra arriba en el ático, los escudos a cada lado de don Juan García Mayoral y don Josefa Berroa, como lo demuestra al pie del altar el emblema de la vara florida de San José, y como también lo demuestra el original color verdoso que tiene todo este altar, que según los entendidos es propio o atribuido a San José. Lo triste del caso es que ni don Juan García Mayoral ni doña Josefa Berroa pudieron ser enterrados al pie del santo que tanto veneraban en su capilla, puesto que ambos murieron en Cádiz y fueron sepultados en el convento de capuchinos que estuvo en el Campo del Sur. Pasa. Lo importante de todo esto que estoy diciendo es que hasta qué punto San José, o sea que el culto más importante que había en la isla, el culto josefino más importante de la isla, era el del Carmen. Y hasta qué punto no influyó en la decisión de los que luego eligieron patrón a San José el ver el esplendor de los cultos que a San José se le tributaban en el Carmen. De ser así, deberíamos también a la influencia de los carmelitas, no solo la patrona, sino también el patrón. Sería una cosa importantísima, porque entonces el Carmen en San Fernando se convertiría de ya en su preponderancia en una cosa para su historia religiosa radicalmente fundamental, puesto que nos dieron a la patrona y probablemente al patrón. Pasa. Bien, este es el rey Fernando VI, hijo de Felipe V, reinó de 1746 al 59, 13 años. Durante su reinado, que fue muy pacífico y estuvo presidido para nuestro interés por el ministro, el marqués de la Ensenada, se gestaron, se proyectaron una serie de planes para la isla de León que se materializarían y se concretarían en el reinado siguiente. En concreto, se decidió unir el futuro de la isla de León al de la Real Armada y al de la construcción naval. Esto supondría que tarde o temprano el departamento de Marina, que estaba entonces en Cádiz, vendría a la isla de León. También supondría que empezó a fomentarse poderosamente el arsenal de la Carraca. Y también supondría que a la larga la isla de León la Real Isla de León se haría municipio independiente. Todo esto se gestó en el reinado de Fernando VI. En su reinado, de hecho, en 1755, ya se nombró un alcalde mayor en el Cabildo de Cádiz que representaba los intereses de la isla de León. Es decir, una especie de representante autonómico de la isla en el Cabildo de Cádiz. Cádiz, por supuesto, siempre se negó a que la isla le fuera arrebatada. Hay cantidad de expedientes de protesta en todos los archivos de Cádiz para que esto no ocurriera. Por supuesto, Cádiz, con esa medida, iba a resentirse económicamente, tenía dificultades en el abastecimiento y temía, sobre todo, pérdida de población que, desde luego, se produjo, ¿no? Bien, pasa. El reinado de Fernando VI también es importante para la isla de León porque, como la Iglesia es muy sabia, aquí tengo dos representantes de ella, ya presentía que tarde o temprano la isla de León iba a convertirse en una ciudad muy importante y nada menos que sede del departamento marítimo. Por lo tanto, el obispo de entonces, que era Fray Tomás del Valle, pensó que la iglesia parroquial del castillo no era apropiada para una ciudad de esa envergadura. Y entonces se empezó a construir en 1755 la nueva iglesia parroquial. De hecho, Fray Tomás del Valle, en uno de los documentos que he consultado, se atreve a decir de la iglesia parroquial del castillo que era un muladar insalubre. Paso. Bien, otra cosa importante del reinado de Fernando VI para la historia religiosa de la isla es la eclosión o floración de una cantidad de hermandades y cofradías que se fundan en este reinado.
tanto de las que llamamos de gloria o letíficas como las que conocemos como de penitencia. Entre las de gloria, pues la de San Antonio Abad, la Congregación del Sagrado Corazón y esta de la Virgen de la Esperanza. Es una hermandad muy misteriosa, de la que apenas quedan datos, aunque gracias a Dios poco a poco voy encontrando bastante muy interesantes, y que es una hermandad que tuvo un poderío, una pujanza tremenda en la segunda mitad del siglo XVIII, en nada envidiable y comparable sin rubor a la del Carmen y a la del Rosario. Sin embargo, es una hermandad que hacia 1820-30 se extinguió bruscamente, abruptamente, y su titular, esta bella imagen, empezó a peregrinar por distintos altares de la Iglesia Mayor hasta acabar donde hoy la conocemos, a un lado del altar de la Santa Cueva, donde incluso ha perdido su advocación porque la mayoría de la gente cree que es una Inmaculada. Sin embargo, es la Virgen de la Esperanza, titular de esa hermandad. Pasa. Entre las hermandades de penitencia que se fundan también en el reinado de Fernando VI, precisamente el primer año de su reinado, 1746-47, según la fecha tradicional que se da, aunque todavía no está contrastada documentalmente, es la fundación de la Hermandad de la Soledad, que aquí vemos en una preciosa instantánea de Quijano, que así al pronto me recuerda vagamente a la Virgen de las Aguas del Cofradía del Museo de Sevilla. La Hermandad de la Soledad, durante sus primeros 20 años de existencia, fue una hermandad de facto, de hecho, sin aprobación eclesiástica, pasa. De hecho, hasta 1768, como vemos ahí abajo, Fray Tomás del Valle no aprobó sus primitivas reglas, cuya portada vemos aquí, y digo ya que este documento es inédito. Bueno, ya está dejando de serlo. Que son las primitivas constituciones de la Soledad del año 1768. Pasa. También se fundó en este reinado de Fernando VI, en 1751, una hermandad muy efímera con el Nazareno del Carmen, esta bellísima imagen, pero que tampoco se sabe muy bien si no sería ya el Nazareno que está hoy en la Iglesia Mayor que estuvo en el Carmen. Yo no voy a entrar ahora en esa discusión, me remito a lo que tengo publicado en la prensa local y en los boletines de la Hermandad del Nazareno al respecto, ¿no? Esta preciosísima imagen está siendo últimamente atribuida a la Roldana. Yo no sé si hace un par de semanas visteis la entrega de los premios Príncipe de Asturias. Una de las galardonadas, la soprano norteamericana Barbara Hendricks, además de cantar y regalarnos el oído, improvisó un discursito muy, muy sentido, en el que, entre otras cosas, dijo que para ella el arte, y en concreto para ella la música, era un regalo que Dios había dado a los hombres para hacerles llevaderas las penalidades de la vida. Yo estoy de acuerdo con ella, y cuando veo obras de arte como este Nazareno, me ratifico lo mismo. Debo decir también que esta diapositiva, como muchos habrán adivinado, está tomada del magnífico libro del Carmen, de Fray Juan Dobado y Aranda Doncel, y que por lo tanto el titular de los derechos de propiedad intelectual de esta imagen es el fotógrafo de Córdoba, don Manuel Pijuán. Pasa. Y al igual que la Soledad fue la primera hermandad fundada en el reinado de Fernando VI, coincidiendo con su primer año, en el último año de su reinado, en 1759, se fundó la Venerable Orden Tercera de Siervos de María Santísima de los Dolores, también en torno a esta bellísima imagen de procedencia genovesa. Esta hermandad que todavía muchos conocen como Mater Amabilis, y que también aquí se nota la influencia gaditana, puesto lo que hizo esta Orden Tercera no fue sino calcar la Orden Tercera que 30 años antes se había fundado en la parroquia de San Lorenzo de Cádiz. Paso. Bien, aquí tenemos al mejor alcalde de Madrid. Este es don Carlos III, lo vemos en una pose muy parecida a la de su padre Felipe V, con una peluca un poco más discretita, con la armadura así muy arrogante, y ya con los rasgos típicamente borbónicos, como su magnífico y poderoso apéndice nasal, vulgo napia, y con esa carita que tiene de estar mirando las puertas de Alcalá. Bueno, bromas aparte, Carlos III fue un rey importantísimo para la Isla de León. Fue un rey reformista, el máximo exponente en España de lo que se llama el despotismo ilustrado. Tuvo la suerte de estar asesorado por excelentes ministros como Floridablanca, Campomanes, Esquilache, el conde de Aranda, y con él llegó a su apogeo la dinastía Borbón en España. Digo que fue importante para la Isla de León porque en su reinado se materializaron, se plasmaron por fin todo lo que se había ido gestando en los reinados anteriores. Así, por ejemplo, pasa, en enero de 1764 se inauguró la nueva iglesia parroquial por el obispo Fray Tomás del Valle, el cual la tituló de San Pedro
de San Pablo y de los desagravios. De San Pedro, probablemente en recuerdo de aquella primitiva ermita que he mencionado, que pudo ser la primera parroquia. De San Pablo, porque siempre es la pareja litúrgica de San Pedro. Y de los desagravios, como reparación por los años en que el Santísimo había recibido culto en el muladar insalubre, que decía él mismo. Pasa. El segundo acontecimiento importante del reinado de Carlos III es, por fin, una real cédula, 2 años después, en enero del 66, que declara independiente a la isla de León, a la Real Isla de León, respecto a Cádiz, y a pesar de las protestas de Cádiz. Por supuesto, el ayuntamiento no existía antes, lo pongo aquí solo a efectos ilustrativos. Y la tercera medida, el tercer acontecimiento que tuvo lugar en el tiempo de Carlos III para la isla de León, fue que, por fin, se trasladó desde Cádiz, 3 años después de este acontecimiento, en 1769, el departamento marítimo a la isla de León, estableciéndose aquí todas sus instalaciones, la Capitanía General, la Academia de Guardias Marinas, la parroquia castrense, y también un magno plan edilicio, edificativo, de una población militar que, tras varios proyectos grandiosos, como el de Sabatini, el de Vicente Imperial de Higueri, el del Marqués de Ureña, los primeros del Marqués de Ureña, acabó siendo lo que se denominó, y hoy todavía conocemos, como población militar de San Carlos, en recuerdo de este rey. El nuevo ayuntamiento, la primera medida que tomó de corte religioso, que es lo único que nos interesa, no vamos a entrar en medidas de otro tipo, fue muy peculiar y no tuvo nada que ver con San José. Pasa. En efecto, en febrero de 1766, solo un mes después de hacerse municipio independiente, el ayuntamiento solicitó y obtuvo de Tomás del Valle que la devota imagen de Jesús Nazareno fuera colocada en uno de los huecos de capilla que todavía no habían ocupado las otras hermandades que se iban instalando en la isla de León. No tengo ni, bueno, y a los 2 años de esa instalación se le fundó una hermandad en 1768 por la colonia de Montañeses. No tengo que decir, como estaba diciendo, la importancia capital que también tiene esta devoción en la historia de la isla, Jesús Nazareno. No solo eso, sino que, hombre, coincide su fundación y su instalación con estos acontecimientos tan importantes para la isla de León, la Iglesia Mayor, el Ayuntamiento, el Departamento y la devoción a Jesús Nazareno. También aquí hay todavía mucha imitación de Cádiz. Por supuesto, el referente a imitar era la veneradísima y devotísima imagen de Jesús Nazareno del convento de Santa María de Cádiz, milagroso protector frente a epidemias, regidor perpetuo, etc. Pero también ya la isla de León empieza a despuntar por su originalidad, porque se hacen cargo de la hermandad que le fundan 2 años después, nada menos que los dueños de tiendas de comestibles y tabernas, los montañeses, los chitucos, que aquí decimos, ¿no? Lo que era una absoluta originalidad. Pasa. La segunda medida que tomó el nuevo municipio independiente, que por supuesto no estaba aquí, ni existía esta sala del pleno, simplemente efectos ilustrativos, ya sí atañe a San José. En efecto, el 20 de marzo de 1766 se convocó un cabildo general presidido por el que fue el primer alcalde, don Sebastián de Ventura de Sedano, y con la asistencia de todo el pueblo para elegir un patrón. Hubo 304 votos, 7 de ellos fueron para San Juan Nepomuceno, que era también una devoción muy en boga por entonces, y el resto, 297, para San José. Ya San José, el ayuntamiento lo traía de candidato, no sé hasta qué punto influiría, como digo, los cultos que se le tributaban en el Carmen. Y, por lo tanto, a tenor de este resultado, el ayuntamiento proclamó a San José como patrón, en principio, ya veremos que no fue así del todo. Y lo que podemos interpretar esta decisión es como una primera medida soberana frente a Cádiz. Es como decir, mira que estamos aquí, que somos la Real Isla de León, que no tenemos ya nada que ver con Cádiz porque tenemos un patrón distinto, ¿no? Porque de hecho la Isla de León, como parte de Cádiz, los patrones que se le podían tener eran San Servando y San Germán, patrones de Cádiz y patrones de la Isla de León como parte de Cádiz. Aún más, dado que, como he dicho, en 1755 Cádiz proclamó patrona a la Virgen del Rosario, no sé yo hasta qué punto, durante esos años que separan 1755 de la independencia de la isla, la Virgen del Rosario fue también patrona, por lo menos de derecho, de la Isla de León. Incluso alguno más radical diría que hasta que no se proclamó patrona la Virgen del Carmen, la Virgen del Rosario fue patrona de derecho de la isla, ¿no? Pero vamos, esto ya es muy discutible. Pasa. Bueno, aquí tenemos al obispo Fray Tomás del Valle, con sus hábitos de dominico, que es lo que era, y con esa pinta típica y tópica que la Vox Populi
ha atribuido siempre a los obispos, o sea, lampiño y bien alimentado, ¿no? Fray Tomás del Valle tuvo un pontificado larguísimo, de casi medio siglo, y muy fructífero para la isla. Cualquier historiador que escarbe la historia religiosa de la isla de León, de San Fernando, se va a encontrar con Tomás del Valle. El ayuntamiento, por supuesto, le comunicó la decisión y él, que era un devoto de San José, le pareció muy bien, estuvo de acuerdo y dijo que lo tramitaría ante Roma. Pero empezaron los problemas. En efecto, existía un decreto del Papa Urbano VIII de 1630 por el cual se declaraban nulos las elecciones de patrón que no cumplieran una serie de requisitos. En primer lugar, que el voto no fuera secreto, lo fue. En segundo lugar, que no fuera convocado el pueblo fue convocado. En tercer lugar, que no tuviera la licencia del ordinario del lugar, del obispo, la tuvo. Y en cuarto lugar, que el clero local, el cabildo eclesiástico de la ciudad, estuviera de acuerdo. Y el clero local no estuvo de acuerdo. Cuando se le consultó al clero local quién quería que fuera patrón de la nuevo municipio de Real de León, ellos se decantaron por San Servando y San Germán, argumentando que precisamente en el término municipal de la que se formaba ahora como nuevo municipio habían sido martirizados, argumento que era incontestable para que la Iglesia nombrara patrón a un santo. El asunto tuvo sus más y sus menos, sus tiras y aflojas, fue llevado a la Sagrada Congregación de Ritos de Roma para que resolviera, y parece ser que en 1769, 3 años después, hubo una respuesta que yo no sé cuál fue exactamente, lo sé por indicios. Según el ayuntamiento, fue que San José quedó como patrón, aunque se guarda mucho de decirle patrón principal. Según el clero local y todos sus documentos, fue que San José quedó como copatrón y San Servando y San Germán como patrones principales. Lo primero que enseñan a uno, o de las primeras cosas que enseñan a uno, como saben mis amigos de la Asociación Josefina, en una facultad de historia, y también para los que quieren ser abogados o jueces, es que uno no debe quedarse solo con una de las versiones de una parte, sino que hay que oír las dos. Hacer la historia del patronato de San José acudiendo solo a las actas capitulares y al archivo municipal es tener solo la versión que el ayuntamiento quiso dejar para la posteridad. Por supuesto, el ayuntamiento nunca iba a decir nos hemos saltado a la torera el acuerdo con el clero local y ya está, sino que San José, yo sospecho, fue efectivamente nombrado patrón, pero junto con San Servando y San Germán, que conservaron su principalía, y San José todo lo más fue patrón menor o patrón o copatrón, como decía el clero local. Preguntaréis que si hubo estas irregularidades, ¿por qué el obispo de Cádiz y por qué en Roma se tramitó este asunto? Los datos históricos no deben aislarse de sus circunstancias, y evidentemente estamos en el reinado de Carlos III, el apogeo de lo que se llama el regalismo, es decir, el intervencionismo estatal en los asuntos eclesiásticos. No hay que olvidar también que Carlos III albergaba grandiosos proyectos para la isla de León. La isla de León era la niña mimada de Carlos III. Todo lo que la fomentara y la diferenciaba de Cádiz le interesaba. Por lo tanto, no habría presiones políticas en Cádiz y en Roma para que al menos San José fuera nombrado patrón o copatrón. Patrón menos principal, quiero decir, o copatrón. Esto es lo que yo sospecho. Por lo tanto, lo que fue en 1766 no fue un nombramiento de patrón, sino una decisión unilateral del ayuntamiento que no contó con el apoyo del clero local y que lo único que se consiguió es que sí, que San José, por presiones políticas o lo que fuera nombrado patrón, pero en segundo término o menor que San Servando y San Germán, que quedaron como patronos principales hasta 1800, como veremos. Pasa. Fuera patrón o copatrón o como fuera, el caso es que a San José ya había que darle un culto más importante en la isla de León. Y efectivamente, para la nueva iglesia parroquial, en 1773, está documentado que el escultor gaditano de origen genovés, Juan Gandulfo, o si preferís, Giovanni Gandolfo, entregó una serie de tallas, que por cierto, este escultor es nada menos que el autor del Calvario de las 7 Palabras, que está en la Santa Cueva de Cádiz, que es magnífico, y según algunos expertos, también es el autor nada menos que del Cristo de la Agonía de la ciudad de Limpias, en Cantabria, que es una devoción, como sabéis, extendidísima por toda España. En todas las casas hay estampas del Cristo de Limpias, ¿no? Pues parece ser que era también de Juan Gandulfo, que lo esculpió en Cádiz y se lo llevaban para allá. Pues este Juan Gandulfo, en 1733,
está perfectamente documentado que entregó 3 imágenes para la nueva iglesia mayor. Un San Pedro, que era el titular, y que es este, que lo vemos aquí en su iconografía de pontífice, con la tiara, con el báculo, las 2 llaves, vestido de pontifical. Esta imagen siempre estuvo como titular en el altar mayor antiguamente de la iglesia mayor, y ahora lo podemos ver en la sacristía, y en torno a él también se fundaría una hermandad eclesiástica. Gandulfo Pasa también entregó un San Pablo, que a diferencia de San Pedro, siempre tuvo una capilla colateral y sin embargo ahora lo podemos ver en el altar mayor. Y Gandulfo Pasa también entregó un San José. Este San José no lo sabemos. Hay una cosa que extraña, y es que tanto San Pedro como San Pablo son tallas enteras, mientras que este San José es lo que se llama una talla de vestir o de candelero. Por lo tanto, no es la de Gandulfo. Entonces, ¿dónde está la de Gandulfo? Que debía ser una talla de bastante entidad como para perderse. Hablando con mis amigos de la Asociación Josefina y con gente más o menos entendida, me apuntan la hipótesis, que me parece muy plausible, de que con motivo de su elección en 1808 como patrón, se le quiso por moda revestir de ropas, de bordados, de ropajes, según la moda de la época, y que por lo tanto se le cercenó la cabeza, se le hizo un candelero como está ahora, y por tanto, según esta teoría, la cabeza de nuestro San José es de Juan Gandulfo. Pero no lo sabemos a ciencia cierta y son los expertos en arte los que tienen que decantarse. La cuestión no es baladí, ¿no? Porque Juan Gandulfo era un escultor muy importante del siglo XVIII de Cádiz, y sería muy interesante que en nuestro patrimonio histórico de la isla contáramos nada menos con 3 esculturas de Juan Gandulfo. Máxime cuando he tenido la suerte de poder documentar una 4ª imagen de Juan Gandulfo que estuvo en la isla de León, pero que desgraciadamente ya no está con nosotros, se perdió como tantas cosas. Paso. La segunda parte del reinado de Carlos III se caracterizó por una actividad constructivista febril, desde el punto de vista religioso, digo, también desde luego el ayuntamiento, la población de San Carlos, pero son cosas civiles que no nos interesan aquí. Me refiero a construcciones religiosas, al socaire del aumento de la población y de sus necesidades espirituales. De hecho, en estos 15 o 20 años se construyeron todas las iglesias y templos antiguos que conocemos de la isla de León. Así, en 1760 se inauguró el colegio convento de la Compañía de María, gracias al mecenazgo del matrimonio Arriaga-Arteaga, que ya me he referido a ellos. Pasa. En 1768, y a iniciativa de Tomás del Valle, precisamente, como he dicho, era muy josefino, se fundó el Hospital de San José, que sustituyó a un antiguo hospital de peregrinos que había por la zona de las Tres Cruces y que desapareció. Pasa. A partir de 1775 empezó a construirse lo que hoy conocemos como la capilla del Cristo de la Veracruz, en el que entonces se llamaba el barrio del Monte, en terrenos cedidos por don Juan Antonio de Madariaga, marqués de Casa Alta, según parece ser los planos del proyecto de Juan García Quintanilla, que la hizo con este estilo neoclásico con reminiscencias barrocas, y en la cual en 1784 se fundó la que hoy conocemos como Hermandad de la Veracruz, que desgraciadamente, como he dicho antes, no sabemos qué conexión tenía con la otra Hermandad de la Veracruz, que sí que está documentado, existió en la primera mitad del 18 en el Castillo. Pasa. Bueno, esto no es cachondeo, que me perdonen los aficionados del Barcelona por poner la peña del Real Madrid, pero es que en este inmueble, también en 1780, se empezó a construir un oratorio que se llamó del Santísimo Cristo de las Misericordias, en plural, por el titular, que era un crucificado que tenía esta advocación, y que luego se llamó la Escuela de Cristo, en la cual también se fundaría una hermandad 6 años después, que entre sus muchos titulares tuvo a San José, pero no como titular principal. Pasa. Bueno, esto sí que es un crimen, no me refiero a la diapositiva, sino a la desaparecida capilla de San Antonio, que estuvo, aquí lo vemos en una instantánea de Quijano, que estuvo en la calle Vicario, la calle Requetés. Es la obra póstuma del arquitecto neoclásico Torcuato Taillón, una auténtica joyita del arte neoclásico, y que ya no podemos contemplar. No sé si habéis leído la novela de Arturo Pérez Reverte que se llama La piel del tambor, ambientada en Sevilla, en una iglesia barroca que asesina a todos aquellos que quieren derribarla para especular inmobiliariamente con su terreno, ¿no? Pues
Uno de los personajes de esta novela repite bastantes veces que cada vez que se derriba una iglesia es como si desapareciera un trocito de cielo. Yo no sé si cuando se derribó la capilla de San Antonio desapareció un trocito de cielo, pero desde luego desapareció un patrimonio nuestro y un trozo de nuestra memoria histórica. La capilla de San Antonio, que empezó a construirse también por esta época, hubo un conflicto con los herederos de Torcuato Cayón, un pleito, y no pudo ser inaugurada y concluida hasta 1787. Paso. También en la década de 1780, con motivo del traslado del departamento, se le buscó esto está un poco invertido por el cuadro que está invertido, pero bueno, se le buscó una ubicación, un templo más decoroso para la parroquia castrense, y entonces se construyó, sustituyendo a la antigua iglesia que había fundado Arriaga y Arteaga, la actual iglesia de San Francisco, también en líneas barrocas, líneas neoclásicas, sencillas, muy puras, muy elementales. Paso. También a partir de 1785, aunque inaugurada ya en 1790-91 en el reinado de Carlos IV, se empezó a construir la iglesia parroquial del Arsenal de la Carraca, que se tituló Nuestra Señora del Rosario, lo que me hace pensar que todavía la vocación de la Virgen del Carmen no tenía el peso que luego tendría entre las gentes de la Armada. Pasa. Con el modelo del anterior, a partir de 1789, también con líneas neoclásicas, aunque más sencillas, se empezó a construir la capilla de la Divina Pastora, en terrenos cedidos por el regidor don Juan de Malpica, dados en propiedad a la hermandad que se había fundado en 1782 en el oratorio de la casería de don Domingo de Olea, y a la cual se trasladó la titular, la Divina Pastora. Paso. Bien, aquí más o menos a la salida de la isla, en la confluencia, no aquí exactamente, sino en la confluencia de lo que son la calle Real, Luis Milena y Callejón Nuevo, por ahí, también empezó a construirse en 1789, en el reinado de Carlos IV, ¿se me oye bien? Sí. La capilla de Nuestra Señora de la Salud, según planos del maestro mayor de obras, don Juan del Toro Herrera, y a iniciativa de mi admiradísimo, inquietísimo y sorprendente presbítero genovés, don Jaime, o don Jacome, don Santiago Parodi, un hombre que sí que merecería un monumento y una calle en la isla, aunque solo fuera por lo que se movió a favor de esta capilla suya y de la cantidad de documentación que generó, gracias a la cual sabemos más de la Capilla de la Salud que de otras capillas antiguas de la isla, aunque la Capilla de la Salud hace 150 años que no existe y que ni siquiera sabemos con exactitud dónde estaba ubicada, ¿no? Aunque yo ya estoy detrás de ella. Paso. Y finalmente, también en 1789 y en la zona del Zaporito, se empezó a construir la ermita del Señor de la Humildad, para dar culto a un lienzo, a un cuadro con esa vocación del Señor de la Humildad y Paciencia, y que luego pasaría precisamente a la capilla de San Antonio, y a iniciativa de un grupo de devotos encabezados por el que entonces el alcaide de la Real Cárcel, don Nicolás López del Rincón. Pasa. Bueno, entramos ya en la recta final de esta charla con el reinado de Carlos IV. Este rey reinó 20 años, de 1788 a 1808, y fue un reinado en general de reaccionario con respecto al reformismo del reinado de Carlos III. Además fue un reinado de crisis continua, crisis política, con las riendas del gobierno en manos del valido Manuel Godoy, al que luego se titularía Príncipe de la Paz, con guerras continuas con la Francia revolucionaria, con guerras con Gran Bretaña que culminarían en el desastre de Trafalgar de 1805, y con guerras finalmente con la Francia napoleónica, y que empezó con la invasión de la península y la abdicación de este rey. Crisis también económica, con devaluaciones de la moneda, y también, por ejemplo, eso se pone de manifiesto aquí en la isla de León, en que se paralizan o se reducen la actividad constructiva en la población de San Carlos y en el ayuntamiento, y también afectó a las capillas que se estaban construyendo. Por ejemplo, por citar a las que quedan, el Cristo y la Pastora se concluyeron muy precipitadamente y no del todo, lo justo para empezar el culto en ellas. De hecho, no se rematarían y no se consagrarían hasta mediados del siglo XIX. Y crisis sobre todo ideológica, con la propagación de las ideas revolucionarias de libertad, igualdad y fraternidad. La verdad es que el reinado de Carlos IV coincide durante sus 10 primeros años con la Revolución Francesa y durante los 10 siguientes con los primeros 10 años del Imperio Napoleónico. Era imposible que el bueno de Carlos IV pudiera hacer frente a eso.
De hecho, el reinado de Carlos IV, la historiografía lo considera el principio del fin de lo que se llama el antiguo régimen y el comienzo de la edad contemporánea, por lo menos en España. Si yo pongo aquí los retratos de los reyes, desde luego no es para hacerlos responsables de los fracasos y errores de sus reinados, ni de sus aciertos, ni de sus luces, ni de sus sombras, ¿no? Sino simplemente porque me interesa que tengáis bien ubicado cada dato que digo en el reinado apropiado y que sepáis que el acontecimiento fue bajo Felipe V, bajo Carlos IV y no bajo don Jaime el Conquistador, ¿no? Y además Carlos IV es que también fue un hombre débil, incapaz y completamente dominado por su mujer, María Luisa de Palma, como muy inteligentemente retrató aquí Goya. El cuadro se llama, como sabéis perfectamente, La familia de Carlos IV. Sin embargo, Carlos IV está ahí como si le hubieran dado un codazo un poquito aparte, y la que está ahí diciendo, aquí estoy yo, es María Luisa de Palma, que era una auténtica arpía. Bueno, durante el reinado de Carlos IV, por lo menos durante los primeros años, continúan las fundaciones de hermandades y cofradías, tanto lo que indica que todavía había población suficiente y ganas de mantenerlas, ¿no? Tanto las que llamamos de gloria, como por ejemplo la de Nuestra Señora de las Mercedes, que se fundó en el Santo Cristo, como la de la Virgen del Pilar, que se fundó en la Capilla de San Antonio, ninguna de las dos existe ya. Y también pasa de penitencia, como esta que sí continúa entre nosotros, la Hermandad del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, que se fundó en la Capilla de la Salud del Padre Parodi, y que luego, 35 años después, pasó al Convento del Carmen, donde continúa. Y también pasa, justo al año siguiente, en 1796, se funda en la parroquia castrense la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración, que también continúa entre nosotros, con personal de la Armada, y en torno a la imagen de un crucificado que ya venía recibiendo un culto años antes, junto con una dolorosa que hoy la advocamos de la Esperanza, que también venía recibiendo culto aún antes que este Cristo. Creo que se acaba el carrito ya, y hay que hacer un cambio, ¿no? ¿Pasa si no? Bueno. Simplemente vamos a seguir ahora viendo otras fundaciones de hermandades del reinado de Carlos IV, sobre todo una que nos interesa muchísimo, no es esta, que es que en 1789, en el primer año de su reinado, se funda la primera hermandad que tuvo como titular principal a San José. En efecto, 20 años después de ser nombrado patrón o copatrón, por lo que fuera, se funda la devota y venerable congregación de esclavos y esclavas del bendito patriarca Señor San José, o como se la llamó siempre, la esclavitud de San José. También aquí hay influencia gaditana, puesto que sus reglas se basaban en una hermandad homónima que estaba en la parroquia del Rosario de Cádiz. Todavía no podíamos librarnos del todo de la influencia de Cádiz. Y fue aprobada por el obispo que había entonces, don José Escalzo y Miguel, en marzo del 789, a poquito de empezar a reinar Carlos IV. Lo curioso de esta hermandad es que más de la mitad de sus fundadores fueron eclesiásticos, los sacerdotes, los eclesiásticos de la Iglesia Mayor, que su testimonio es valiosísimo porque a lo largo de todas las reglas, de todo el documento, se refieren a San José como copatrono de la Real Isla, lo que parece que nos da la razón en lo que he venido diciendo hasta ahora. Paso. Aquí tenemos la portada de sus reglas. Eran unas reglas muy densas, llenas de cuajadas de citas de la Escritura. La hermandad, la congregación se estructuraba en 4 diputados, de los cuales uno llamado diputado mayor era el que presidía, 6 conciliarios, un secretario, un tesorero, 4 esclavas camaristas y un cargo muy curioso que se llamaba el agente del señor San José, encargado de repartir las citaciones, de convocar a cabildo, de la cobranza, lo que en esta época en otras hermandades se llamaba muñidor, pero aquí se llama el agente del señor San José. También para ingresar como esclavo o esclava de esta congregación había que hacer un juramento muy curioso, que es el de defender la Inmaculada Concepción de María, de lo cual fueron pioneros, puesto como sabéis el dogma no se fue proclamado hasta mediados del siglo XIX por Pío IX. Y en esto me recuerda también a algunas hermandades de Sevilla, encabezadas por la de Jesús Nazareno, que mantiene o mantuvo el hacer el juramento inmaculista o concepcionista para poder ingresar en su hermandad. Los cultos que hacía esta congregación era un septenario culminando en una función principal en la fiesta del Patrocinio, el tercer domingo de Cuaresma, de Pascua, una función en la fiesta de los Desposorios, el 26 de noviembre,
y honras y funerales por los esclavos y esclavas que van falleciendo, que este no era sino el objetivo de todas las hermandades y cofradías, el pagar el entierro a sus hermanos, ¿no? Pasa. Bien, debo decir que este altar que hoy conocemos como de San José no era el de San José. La hermandad de San José no estuvo aquí. Aquí la que estuvo desde principios de la nueva iglesia mayor fue precisamente la Virgen de la Esperanza. Este era el altar de la Virgen de la Esperanza y la cripta que le corresponde, ahí es donde se enterraban los hermanos de la Esperanza. Lo que ocurre es que al extinguirse esta hermandad hacia 1830, como dije, la esclavitud de San José estaba en lo que hoy llamamos la sala de duelo, es el tránsito que hay hacia el despacho del párroco, que está aquí presente, y de la sacristía, pues ahí estaba San José, y entonces la esclavitud, al extinguirse la Esperanza, protestó y dijo que sí era el patrón porque no le daban un sitio más preeminente, y entonces San José pasó a este altar. No solo eso, sino que luego borraron todo vestigio de lo que aquí pudiera indicar que era el altar de la Esperanza. De hecho, en 1899, siendo arcipreste don Pedro Vigo y Oneto, fue costeado por suscripción popular este nuevo altar que se hizo simétrico al que está enfrente, al de los servitas. Si veis a la iglesia mayor y os fijáis, este altar y el de la Virgen de los Dolores de los servitas son simétricos, solo que el de los servitas tiene un empaque y un caché mucho más antiguo y este se ve que es una copia. Pero desde luego le borraron todo lo que indicara de la Esperanza, le pusieron abajo, no se ve ahí, el escudo de San José con la saqueta de carpintero y las balas floridas, y arriba la inscripción, igual que la otra, pone estaba Mater Dolorosa, etcétera, etcétera, aquí pro salutum en vostra missim me Deus, es decir, Dios también me envió para vuestra salvación, que también veremos que en el cuadro del voto pone eso, y desde 1899 está este altar así como de San José. No solo eso, sino que tengo entendido que los años 50 de este siglo también fue restaurado y reformado por Antonio Bey. Paso. Y bien, ya terminando, vemos lo que nos ha traído aquí, que es la epidemia de 1800. Efectivamente, según la llaman las fuentes, calentura maligna y vómito prieto era una enfermedad tropical, endémica en las Antillas, y muy probablemente vino en uno de los barcos de América al puerto de Cádiz, del puerto de Cádiz se extendió por toda la región. La mortalidad fue elevadísima, ¿no? Parece ser que según las fuentes murieron más de 4.000 personas. La epidemia duró desde fines de agosto a principios de noviembre de 1800 y afectó a todas las clases sociales. Una de las víctimas más ilustres que murió fue el propio obispo de Cádiz, que murió en su residencia de Puerto Real, víctima de la epidemia. Era entonces, creo, don Antonio Martínez de la Plaza. Con motivo, además, de la altísima mortalidad, la iglesia mayor ni el hospital de San José daban ya abasto. Ya sabéis que los enterramientos antiguamente se hacían en las iglesias, bien en una fosa común, bien en las criptas de cada una de las hermandades, los que pertenecían a hermandades. Carlos III ya había dado órdenes estrictas de que esto no fuera así por motivos higiénicos y de salubridad, pero no se le hizo mucho caso. Ahora cesan estos enterramientos y se tuvo que habilitar a la salida de la isla un cementerio provisional en el que entonces se llamaba el Pago del Pedroso, que estaba situado a espaldas de la Capilla de la Salud. Precisamente en esta foto de Joaquín Quijano, yo supongo que estos restos que vemos aquí tan antiguos pudieran ser del cementerio del Pedroso, del que se construyó entonces. No lo sé seguro, pero pudiera ser, porque está precisamente donde está hoy la Ardila La Ponderosa, por esa zona, hacia Camposoto, justo a espaldas donde se encontraba la Capilla de la Salud, como dicen las fuentes, ¿no? Pasa. Bien, yo no voy a tratar, vemos otra instantánea de Quijano, del cementerio, de lo que yo creo que es el cementerio del Pedroso. Yo no voy a tratar de, como dije al principio de la conferencia, de la epidemia en profundidad, ni de las medidas sanitarias que se tomaron, ni de la angustia que sufrió la población en esos meses, sino que solo me interesa aquí como desencadenante del voto a San José. Para que quiera estar interesado en la epidemia, yo remito a las publicaciones y estudios, por ejemplo, de Emilia de la Cruz, de Ana María de Arnaiz, que han estudiado mucho este asunto, y si no, al mismísimo don Salvador Clavijo, que en su titánica obra sobre San Fernando tiene sus aciertos y sus errores, en unas veces mete la pata, en otras claudica lastimosamente, pero en general, precisamente toda la parte de las epidemias está muy bien tratada, puesto que Salvador Clavijo era médico, uno de los muchísimos médicos humanistas que ha habido en San Fernando y de los cuales está lleno nuestro callejero, ¿no? La Herrán, doctor Rostarbe, doctor Celier, Manuel Roldán, doctor P.C. Casas, Servando Camuñes, en fin, tantos. Bien, lo que, como digo, la epidemia me interesa aquí solo en cuanto desencadenante del voto de San José y de las medidas religiosas que se tomaron.
En otras poblaciones afectadas se sacaron en rogativas imágenes muy devotas. Así, por ejemplo, en Sevilla se sacó al santo crucifijo de San Agustín, que era entonces la locura de Sevilla, la devoción más devota y que siempre sacaban en procesión cada vez que había una catástrofe. Se sacó también a Jesús de Gran Poder, se sacó al Señor de la Sentencia de la Hermandad de la Esperanza, por Triana se sacó al Cristo de la Aspiración, al Cachorro. ¿Qué pasó en la isla de León? Sacamos a San Servando y San Germán, sacamos a San José, a la Virgen del Carmen. Pues si en Sevilla sacaron a Jesús de Gran Poder, dispara, en la isla de León, venga, sacamos a Jesús Nazareno. Esto indica la tremenda devoción que el titular de la Hermandad de los Montañeses había adquirido en esos años, en esos 40, 30 años. En efecto, el clero, al nada más empezar la epidemia, el clero de la Iglesia Mayor empezó a hacerle una novena a Jesús Nazareno y, enterado el ayuntamiento, no solo se sumó, sino que rogó que lo sacaran en procesión, y además pasa que se le uniera la Virgen de la Salud, que se trajo desde su capilla, la del Padre Parodi, allí en la Ardila, por toda la calle Real hasta la Iglesia Mayor, para que salieran las dos imágenes en procesión, supongo que la Virgen de la Salud, por referencia a su título, de la Salud, y que se le hicieran rogativas por 3 días en presencia de Jesús sacramentado. Este acuerdo se cumplió, lo sabemos gracias a los archivos de la Hermandad del Santo Entierro, que cita que el 3 de septiembre de 1800 tuvo lugar esta solemne procesión de las dos imágenes con asistencia del Cabildo Civil y Eclesiástico, las comunidades religiosas y el pueblo. Pero la epidemia no cesó, sino que incluso se recrudeció su virulencia. Entonces fue cuando el ayuntamiento se acordó de San José. Pasa. Efectivamente, el 15 de septiembre de 1800 se acordó por parte del ayuntamiento, para implorar la intercesión de San José y que les librara de este mal, hacer fiesta solemne el 26 de noviembre, día de los desposorios. Hacer ayuno la víspera, el 25 de noviembre. Hacer fiesta de guardar todos los 19 de marzo, de todos los años. Proclamar, esto es importante, de nuevo, patrón a San José y copatronos a San Servando y San Germán, es decir, darle la vuelta a la tortilla de cómo estaba. Comunicar todo esto al obispo, rogar de Roma que confirmara el patronato de San José. Luego están diciendo claramente que no lo había confirmado. Y finalmente hacer un voto con todo este acuerdo. Aquí voto no significa, como entendemos ahora, echar una papeleta de una urna, sino que equivale a juramento. Tanto es así que función del voto puede sustituirse hoy día, más cómodo para nuestros oídos, por función del juramento. El 16 de octubre se cumplieron 2 de los requisitos que estipulaba, porque también el ayuntamiento acordó hacerlo todo, esta vez sí, de acuerdo con el decreto de Urbano VIII de 1630 que nos hemos referido. En septiembre, el 15 de septiembre de 1800 se cumplieron 2 de las primeras condiciones. Se convocó al clero local, también en el ayuntamiento, y estuvo de acuerdo en que se proclamara a San José patrón principal. Primera condición cumplida. Se vio también los votos que se habían ido recopilando por todos los barrios de la isla, y la gente votó otra vez mayoritariamente que fuera patrón San José. Luego también se cumplió el requisito de la participación del pueblo, y también pidieron licencia al obispo. Luego ya solo faltaba el requisito de la confirmación de Roma. Desde que se hizo y por supuesto el 19 de octubre siguiente, cayó en domingo y además 19, día de San José, se hizo solemnemente el voto, el juramento, en la Iglesia Mayor, con participación de los cabildos civil y eclesiásticos, de las autoridades de marina, de las comunidades religiosas, en la cual los representantes del pueblo, arrodillados con la mano en el Evangelio y delante de la imagen de San José, que estaba en un altar portátil en el presbiterio, al lado del presbiterio, juraron cumplir todos los años lo que habían acordado. A partir de entonces la epidemia remitió, bien por la intercesión efectiva de San José, bien porque hicieron efecto las medidas higiénicas que se adoptaron, bien por ambas cosas. Fue tal la alegría que no esperaron al 26 de noviembre para la función del voto, y ya durante el mes de noviembre hicieron varios actos. Pasa. En primer lugar, el domingo 16 de noviembre, se hizo un Te Deum de acción de gracias en la Iglesia Mayor, y por la tarde salió en procesión el Santísimo. Al día siguiente, el lunes, se hicieron por la mañana honras generales por todas las víctimas de la epidemia, y por la tarde
se organizó una magna procesión desde la iglesia mayor a la que acudieron los dos cabildos, el civil y el eclesiástico, las comunidades religiosas, franciscanos y carmelitas, el pueblo y todas las hermandades y cofradías de entonces con sus insignias, y se encaminaron calle Real arriba hasta el cementerio del Pedroso, donde rezaron un responso por las pobres víctimas de la epidemia. Tuvo que ser un espectáculo tremendo. Estoy convencido de que más de un amigo cofrade le hubiera gustado estar allí, a pesar de la epidemia. Y por fin pasa, el 26 de noviembre se cumplió el voto, el juramento que habían hecho con la primera función. En ella predicó él, como veis ahí, el párroco del Sagrario de la Catedral de Cádiz, don José Ruiz Román, cuyo panegírico se imprimió, y es este. Este es el impreso con el primer sermón de la función del voto. Y por la tarde hubo otra procesión que no quedara. Esta vez salió San José con una imagen mariana que no sabemos cuál era. Quizá la Virgen de la Salud, que todavía estaba allí, quizás cualquier otra de la iglesia mayor. De hecho, le acompañó una imagen mariana, pero no sabemos cuál es. Y esta procesión de San José y una imagen mariana salió por la tarde de la iglesia mayor, bajó por la calle de la Imprenta, que es lo que ahí conocemos como Velázquez, continuó por San Bernardo, hoy Pérez Galdós, y llegó al hospital de San José, donde tantas víctimas habían muerto de la epidemia. Subió por San José, siguió toda la calle Real hasta el Carmen y luego regresó a la iglesia mayor. Esta fue la procesión y la primera vez que está documentado que San José saliera en procesión, su imagen. Hubo más, tengo más documentación sobre salidas de San José, por ejemplo, hacia 1825, con motivo de una sequía, lo sacaron en procesión. En 1854, con motivo de la epidemia de cólera, también salió en procesión, y luego ya también fue habitual que con mayor o menor regularidad saliera en el Corpus Christi. Pasa. Bien, uno de los acuerdos que el clero local y el ayuntamiento también tomaron con motivo del éxito del voto fue perpetuar el acuerdo, el clero, en una lápida, que es esta, que está ahí al lado del altar de San José. No voy a leer el texto porque es de sobra conocido y además simplemente lo que hace es repetir todo lo que yo he contado, pero sí diré que esta lápida no se colocó ahí de principio, puesto que, como hemos visto, ese no era el altar de San José, era la Virgen de la Esperanza. Por lo tanto, esta lápida desde el principio estuvo colgado en otro lado, no sé cuál, y luego cuando San José se coloca ahí, vino la lápida con él. Y el ayuntamiento, también acordó perpetuar el acuerdo con un lienzo, este que vemos aquí, que habría de colocarse donde sigue colocado, en la sala de pleno. ¿Veis? Arriba San José pro salutem et in vostra missis Deus, lo mismo que pone en el altar. Y se encargó que este lienzo lo pintara un artista de origen alemán, que se llamaba Francisco Javier Rittmayer, no Mayen, como dice Cristelli, ni Virgen, como dice Clavijo, sino Rittmayer, que, según parece, retrató a personajes de la época. Así, este señor primero, apoyado a la derecha, debe ser el alcalde, don Juan Antonio de Aldama. Este sacerdote debe ser el que era el vicario, lo que hoy llamamos arcipreste, que creo que era entonces don Francisco Bonilla. Detrás, probablemente estaba el capitán general, que era don José Mazarredo. Al lado, veis un fraile con una capa blanca crema, era el prior de los carmelitas. Aquí detrás, otro fraile, el superior de los franciscanos. Y justo detrás hay unos señores mayores, muy con sus casacas y sus pelucas, que yo sospecho que son algunos de los regidores, de los concejales más importantes de la época. Entre ellos, y lo digo para mis amigos de la Hermandad de la Pastora que están aquí presentes, don Juan de Malpica, precisamente el que donó los terrenos donde hoy se levanta la capilla, ¿no? Probablemente sea uno de esos tres señores de peluca que hay ahí detrás. Pasa. Bueno, esto es una reproducción del mismo cuadro. Rittmayer también fue autor de otro cuadro muy parecido que está en la Santa Cueva de Cádiz, se llama Nuestra Señora del Refugio, y es la misma composición triangular o piramidal, con la Virgen protegiendo bajo su manto a representantes de todas las clases sociales de Cádiz, ¿no? Pasa. Bien, y como culminación de todo esto, el 24 de enero y el 9 de febrero de 1802 se promulgaron en Roma por el Papa Pío VII los dos breves, o bulas, como queráis llamarlo, que por un lado otorgaban una serie de indulgencias plenarias a todos los fieles que acudieran a la iglesia mayor y con los requisitos establecidos por la iglesia rezaran en las fiestas de San José, del patrocinio y de los desposorios, y la otra, la del 2 de febrero, que es la importante, proclamó, ahora sí, patrón principal de la villa de la Real Isla de León a San José, y que San Servando y San Germán quedaran como copatronos. Este documento importantísimo está en nuestro archivo municipal,
Veis perfectamente cómo tiene la forma de un breve, rectangular, hecho en vitela, con el encabezamiento Pius Papa VII, ad futuram re memoria, para recuerdo futuro de las cosas, en fin, pasa. Y este es Pío VII, un papa importantísimo para la isla de León, puesto que fue el que proclamó patrón principal a San José. Se llamaba en el siglo, creo recordar, Gregorio Bernabé Chiaramonti, había sido monje benedictino y tuvo un larguísimo pontificado de 1800 a 1823, 23 años, que es mucho para un papa. De hecho, cuando ahora Juan Pablo II ha cumplido los 20 años, 22, perdón, de pontificado, en la prensa salieron las listas de más de una, de los papas que más habían reinado, y este Pío VII era el quinto o el sexto. Por la fecha, 1800-1823, podéis suponer que el principal problema con el que se hubo Pío VII fue Napoleón, el imperio napoleónico. De hecho, a los 2 años de promulgar las bulas, los breves de San José, fue obligado por Napoleón a ir a París para coronarle emperador a la usanza de como lo hacían los antiguos emperadores romanos germánicos, ¿no? Hay un cuadro famosísimo en el Louvre muy grande, del pintor neoclásico Jacques-Louis David, seguro que lo conocéis, en el que se ve a Napoleón alzando la mano y coronando a Josefina, que está arrodillada delante de él, puesto que, aunque Pío VII fue, Napoleón se coronó por sí mismo, le quitó la corona y se la puso él mismo, y luego coronó a Josefina. Y justo detrás de Napoleón se ve sentado a él, a Pío VII, con un poquito cara de decir, aquí me están tocando el pelo, ¿no? Bueno, pasa. Bien, todavía en 1803, ante las discusiones que se suscitaron entre si el voto obligaba, no obligaba, el ayuno obligaba, no obligaba, se hacía fiesta, no se hacía, el obispo de Cádiz tuvo que emitir un decreto en noviembre de 1803 por el que decía que todo lo acordado por el ayuntamiento en septiembre de 1800 obligaba a toda la población. Y el ayuntamiento presuroso puso este bando, que es muy conocido, con el resumen del decreto. Por lo tanto, la epidemia y el voto contentó a todo el mundo. Contentó al ayuntamiento, puesto que obtuvo el patronato principal de San José, consiguió que el clero se implicara y lo hizo según el decreto de Urbano VIII, o sea, según el derecho canónico. Contentó al clero local, puesto que participó, no se vio aislado del nombramiento de San José, y además obtuvo que San Servando y San Germán por lo menos quedaran como copatronos. Contentó a Cádiz y a Roma, puesto que probablemente se sacaron la espinita de la que las cosas se habían hecho irregularmente y quizás por presión política, y ahora se habían hecho con todas las de la ley. Es decir, contentó a todos menos a las víctimas de la epidemia, claro. Pasa. Desde entonces la devoción de San José creció considerablemente y su imagen la podemos encontrar en todas las iglesias de la isla, si no estaba allá. Por ejemplo, en San Francisco, aquí le falta el niño, pasa. En la Compañía de María, San José, pasa. En el Santo Cristo, pasa. En el Arsenal de la Carraca, pasa. Sabemos si iba a ser de Manolo Baturone. Bueno, aquí lo sé muy bien, en la iglesia parroquial de la población de San Carlos, que luego fue el Panteón, y también, por supuesto, en la Divina Pastora, en la desaparecida Capilla de San Antonio, y en las que vinieron luego, las capuchinas, las carmelitas de la calle Colón, todas tienen un San José. Y en cuanto a la función del voto, ¿qué pasó? Pasa. Pues la función del voto se cumplió siempre que hubo oportunidad y la situación política y económica lo permitían. Por ejemplo, no se hizo durante el trienio liberal, 1800-1923, no se hizo durante los años más duros del sexenio revolucionario, no se hizo solo con la participación del ayuntamiento durante la Segunda República. Por ejemplo, sí se hizo año tras año durante la época que conocemos como la Restauración, los reinados de Alfonso XII, regencia de María Cristina y Alfonso XIII, de 1875 a 1921. Ahí se hizo todos los años, con mayor o menor solemnidad, con participación mayor o menor del ayuntamiento, unas veces el 26 de diciembre, otras como aquí el 19 de marzo, en este cartel de 1883, pero siempre se hizo. Pasa, como también lo demuestra, aquí lo anuncian en forma de una esquela, que esta diapositiva, la mayoría del archivo municipal donde se encuentra la antigua correspondencia de San Fernando, aquí anuncia la función del voto por medio de una esquela. Y además tiene la importancia de que es de noviembre de 1900, es decir, tiene exactamente ahora un siglo este periódico. Pasa. Bien, y con esta última diapositiva, querido e ilustre auditorio, voy a dar por concluida la conferencia. Aquí vemos a San José en una estupenda instantánea de Quijano, hecha en el año 1925,
con motivo del estreno de un manto y una túnica que le confeccionó y le bordó la que entonces era su camarista, doña Marina Gatica de Baturón. Toda la conferencia que yo he dicho puede perfectamente resumirse en 4 fechas que relucen más que el sol. 1766, declaración unilateral por parte del Ayuntamiento de San José como patrón, y en realidad continuación de San Serván y San Germán como patrono principal y San José como copatrono o patrono menor. 1789, fundación de la primera hermandad que tuvo como titular a San José la esclavitud, antecedente de la actual Asociación Josefina. 1800, epidemia, voto y proclamación bilateral de San José como patrón principal de la villa. Y 1802, confirmación por parte de la Santa Sede de este patronato. Todo esto que yo he contado hasta aquí, casi como un cuentecito, es hoy humo, no existe. Es tiempo pasado, tiempo ya muerto. Nosotros estamos, sin embargo, en noviembre de 2000, a las puertas del tercer milenio. Y yo me pregunto, en esta reflexión final, ¿de qué sirve que un ayuntamiento en este siglo XX que ya acaba conmemore que hace ya 200 años nuestros antepasados hicieron este juramento? Nos beneficia, sirve de algo que hoy, en el año 2000, San José siga siendo el patrón de la ciudad? Y a los que somos católicos, o intentamos serlo, trae cuenta, beneficia acudir a San José, a su intercesión en nuestros problemas, en nuestras dificultades, tal y como acudieron nuestros abuelos en 1800. Pues como doctores tiene la Santa Madre Iglesia, aquí está el Padre Emilio, que yo estoy seguro que sabrá darnos respuesta a estas preguntas. Pido disculpas si me he excedido un poco de tiempo, pero creo que la ocasión lo requería y estoy seguro de que hemos pasado un rato agradable y de que sabemos más cosas de nuestra historia, que de eso, de solo de eso, se trataba. Muchas gracias.